Bienvenidos al estudio de Ven, sígueme de esta semana del libro de Mormón titulado Vivimos de una manera feliz, que comprende los capítulos del 1 al 5 de Segunda de Nefi. Si supiera que su vida está llegando a su fin, ¿qué mensajes finales le gustaría dejar a sus seres queridos? Cuando el profeta Leí sintió que su vida estaba por terminar, él juntó por última vez a su familia para profetizarles y enseñarles las verdades del evangelio que él amaba. No todos sus hijos aceptaron su testimonio final, pero los que lo hicieron, junto a los millones que lo leen en la actualidad, hallaron en su testimonio los principios para vivir de una manera feliz. El primer tema que vamos a ver es: somos libres de actuar por nosotros mismos. Para esto vamos a definir primero lo que es el albedrío. De acuerdo a la guía del estudio de las Escrituras, el albedrío que Dios da es el privilegio que Dios da a las personas de escoger y actuar por sí mismas. En el segundo capítulo del segundo libro de Nefi, encontramos que en el versículo 5 dice: y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien y el mal, y la ley es dada a los hombres. Y por la ley ninguna carne se justifica, o sea, por la ley los hombres son desarraigados. Sí, por la ley temporal fueron desterrados, y también por la ley espiritual perecen en cuanto a lo que es bueno, y llegan a ser desdichados para siempre. Y en el versículo 11 y el 16 dice: porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, de modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida, ni muerte, ni corrupción, ni incorrupción, ni felicidad, ni miseria, ni sensibilidad, ni insensibilidad. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí mismo a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. En estos dos versículos se mencionan precisamente las 4 condiciones indispensables que hacen posible el albedrío y que nos facultan para alcanzar nuestro potencial divino. Estos son que podemos discernir el bien del mal, que se es dada una ley a los hombres, que hay opciones opuestas y atrayentes, y que tenemos el poder para obrar o elegir. ¿Cómo podemos usar mejor el albedrío? En el segundo capítulo de Nefi nos dice que el albedrío es necesario para venir aquí a esta tierra. Y el elder Robert D. Hales, en su discurso Para actuar por nosotros mismos, el don y las bendiciones del albedrío, nos enseña algunas cosas que son esenciales para poder usar correctamente el albedrío. Él nos dice que debemos decidir primero algunas cosas, y estas son: la primera es: decidan aceptar con toda sinceridad que ustedes son hijos de Dios, que Él les ama y que tiene poder para ayudarles. Decidan ponerlo todo, literalmente todo, en el altar ante Él, creyendo que son sus hijos. Decidan que sus vidas le pertenecen a Él y que harán uso del albedrío para hacer su voluntad. Es posible que lo hagan muchas veces a lo largo de su vida, pero no se rindan jamás. También nos dice: decidan estar en situaciones donde puedan tener experiencias con el Espíritu de Dios, por medio de la oración, del estudio de las Escrituras, en las reuniones de la iglesia, en el hogar y mediante sanas interacciones con los demás. Cuando sientan la influencia del Espíritu, estarán empezando a ser purificados y fortalecidos. La luz se empieza a encender, y cuando la luz brilla, las tinieblas del mal no pueden permanecer.
Por último, y lo más importante, decidan creer en la expiación de Jesucristo. Acepten el perdón del Salvador y entonces perdónense a ustedes mismos. Por motivo del sacrificio que Él hizo por ustedes, Él tiene el poder de no recordar más sus pecados. Ustedes deben hacer lo mismo. Esas son algunas de las ideas en las que el elder Robert D. Hales nos dice que podemos utilizar correctamente nuestro albedrío, tomando con el conocimiento de la ley, tomando una decisión personal, interior, previa al momento en el que las opciones se presenten a nuestra vida para que podamos elegir lo correcto. El siguiente tema que vamos a ver es la caída y la expiación de Jesucristo son partes esenciales del plan de salvación. En 2 de Nefi 2, del 15 al 25, se nos habla del tema de que entre la caída y la expiación está nuestro albedrío. Para que podamos llegar o acceder a la expiación, requerimos usar el don que tenemos de escoger. ¿Cuáles fueron las condiciones de la caída? Decíamos que las 4 cosas que permiten ejercer el albedrío son la oposición, el poder para obrar, el discernir el bien del mal y la ley. En la caída hubo una oposición entre el fruto prohibido y el fruto del árbol de la vida. Hubo poder para obrar porque el hombre no podría obrar por sí mismo a menos que lo atrajese el uno o lo otro. Y finalmente fue Adán quien decidió tomar o no tomar del árbol. Eva también decidió si lo iba a tomar o no lo iba a tomar. Por otro lado está el discernir el bien del mal. El padre de todas las mentiras le dijo a Eva: come del fruto prohibido y no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. En ese momento todavía no podían discernir completamente, pero entendieron que ese era algo que necesitaban hacer para poder progresar. Y por último, había una ley dada. Mas en cuanto al fruto del árbol que ves en medio del jardín, Dios ha dicho: no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. El Señor les había dado una ley, de manera que estaban las condiciones para que se aplicara el albedrío de Adán y Eva. Y ellos escogieron pasar a la caída, esta caída que fue necesaria y que somos rescatados por medio de la expiación. La expiación, de acuerdo a la guía del estudio de las Escrituras, dice que la caída y la expiación de Jesucristo son partes esenciales del plan de nuestro Padre Celestial. ¿Qué sucedería si no existiera la expiación? 2 cosas básicamente. Una es que no podríamos resucitar. Y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra para no levantarse jamás. Y tampoco podríamos regresar a la presencia de Dios. Nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno. Es decir, estaríamos separados de Dios y no podríamos volver a tener un cuerpo. El profeta Leí explicó que si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que había permanecido en el mismo estado en el que había sido creado. La caída se había planeado así, según dice Leí, porque todas las cosas habían sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Eva fue quien traspasó los límites establecidos en el Edén, a fin de iniciar las condiciones de la vida terrenal. Su acción, fuera cual fuese su naturaleza, fue oficialmente una transgresión, pero en la perspectiva eterna fue un glorioso requisito para abrirnos los portales hacia la vida eterna.
Adán demostró sabiduría haciendo lo mismo, y así fue que Eva con Adán cayó, cayó para que los hombres existiesen. Esta es una cita del discurso El Gran Plan de Salvación del elder Dallin H. Oaks de octubre de 1993. El siguiente tema que vamos a ver es ¿podemos volvernos a Dios en nuestra debilidad? En segunda de Nefi 4:16 dice: Y he aquí mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente las cosas que he visto y oído. En estos versículos, Nefi escribe el salmo que expresa los sentimientos y las condiciones en las que él estaba. ¿Cuántas veces no hemos leído nosotros estos versículos y sentido que nos sentimos de una manera por lo menos similar? Que nuestra alma se puede deleitar en las cosas del Señor y podemos meditar continuamente en las cosas que el Señor nos ha dado. Es una hermosa escritura que nos ayuda a reflexionar y a recordar las misericordias de Jesucristo. En el versículo 20 dice: Mi Dios ha sido mi apoyo, y Él me ha guiado por entre mis aflicciones en el desierto, y me ha preservado sobre las aguas del gran mar. Y en el versículo 21 dice: Me ha llenado con su amor hasta consumir mi carne, ha confundido a mis enemigos hasta hacerlos temblar delante de mí. Y en el versículo 23 dice: He aquí, Él ha oído mi clamor durante el día, y me ha dado conocimiento en visiones durante la noche. Y en el versículo 24 dice: Oh Señor, en ti he puesto mi confianza, y en ti confiaré para siempre. No pondré mi confianza en el brazo de la carne, porque sé que maldito es aquel que confía en el brazo de la carne. Sí, maldito es aquel que pone su confianza en el hombre o hace de la carne su brazo. La ayuda del Señor, ya sea que tengamos una fe fuerte o una fe débil, ya sea que se trate de un hombre, una mujer o un niño, no se basa solo en lo que sabemos, ni en nuestra fuerza física, ni en lo que somos, sino más bien en que debemos todo lo que podamos, en que demos todo lo que podamos y en que hagamos todo lo posible de acuerdo con nuestras circunstancias actuales. Una vez que uno ha dado todo lo que puede, recibirá la ayuda del Señor mediante su gracia. Cita del discurso Recibir asistencia divina a través de la gracia del Señor, del elder Jim R. Cook, de abril del 1993. Y por último, el último tema que vamos a ver es: la felicidad se halla al vivir el Evangelio. En estos capítulos se hallan algunos principios de la felicidad o de poder vivir felices. Nefi, a pesar de haber sido perseguido por sus mismos hermanos durante toda la vida, llegó el momento en el que tuvo que separarse. El Señor le indicó que era lo mejor que podía hacer para poder seguir con los planes tanto del Señor como para él personalmente. Y después de esa separación de sus hermanos, ellos describen que vivieron de una manera feliz. Y nos da algunos principios que nosotros podemos también seguir para vivir de una manera feliz a pesar de las adversidades. La primera está en el capítulo 5, en el versículo 10 de segunda de Nefi, que dice: Vivir los estatutos y los mandamientos del Señor. Nefi y su pueblo se esforzaron por vivir los estatutos y los mandamientos del Señor. En el versículo 11 y 15 dice que trabajaron la tierra, trabajaron los animales, construyeron edificios, aprendieron a trabajar los materiales con los que disponían, es decir, madera, cemento, metales preciosos. Es decir, finalmente
buscaron trabajar y ser industriosos, embellecer el lugar en donde vivían, mantenerlo limpio y que fuera un lugar donde el Espíritu Santo también pudiera morar. Tenían también las escrituras, eso nos dice en el versículo 12 del capítulo 5. También Nefi mandó construir un templo, eso nos lo dice en el versículo 16. Y tenían líderes o autoridades que les enseñaran. Nefi consagró a José y a Jacob para que pudieran enseñar al pueblo y pudieran recordarles la importancia de seguir viviendo los mandamientos. Bajo esos esquemas, podemos pensar que si queremos vivir con felicidad en este tiempo, tendríamos que recurrir a hacer las mismas cosas que Nefi hizo. Y por último, me gustaría terminar con una escritura, una cita del elder Richard J. Mind de octubre del 2017 en el discurso Ganar la confianza del Señor y la de su familia. Él dice que debido a que Nefi confió primero en Dios, Dios puso gran confianza en él. El Señor lo bendijo con un gran derramamiento del Espíritu que bendijo su vida, la vida de su familia y las vidas de su pueblo. Por razón de que Nefi presidió con amor y rectitud y proveyó para su familia y la protegió, al igual que su pueblo, él escribió, y aconteció que vivimos de una manera feliz. Que podemos nosotros aplicar estos principios y también vivir de una manera feliz en nuestra época. El Señor nos da la oportunidad de que podamos vivir de una manera feliz. Y hasta aquí llegamos con el estudio de esta semana de Ven Sígueme. Recuerda que puedes descargar esta presentación en PDF en el cuadro de información de este video o verla a través de Google Slide. Gracias.